operaciones, siempre vamos a obtener un número como tal natural, porque pues son números que generalmente son consecutivos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, etcétera, etcétera. Y pues obviamente los naturales también se distinguen porque en las operaciones obtenemos números naturales, o sea, no tenemos números negativos como -4, -8, obtenemos números decimales como 3.5, 3.8, sino que tenemos números enteros, por decirlo así. O Entonces, tres 2 punto por 5, 10. 3 por 5 por 5, 25. Entonces veinticinco. son números que generalmente en las operaciones, al hacerlas, se obtiene otro número completamente natural. O sea, no cambia su orden de operación. Ahora resulta que tenemos los números primos, que son números que se van a identificar porque en determinada operación, que en este caso sería la división, no, no, nos, no nos permite dividirlo por otro número que no más que el 1 o por sí mismo. O sea, digamos, el tres pues obviamente no puedo dividirlo ni por 2 ni por 5 ni por 8 ni por 10, sino que únicamente lo puedo dividir ya sea por uno o por sí mismo. ¿Listo? Entonces, por eso se le dice primos, porque hay varios números que comparten esa característica, por eso se denominan números primos. ¿Listo? Ahora, ¿qué características encontramos en esos números? Entonces, los números primos son aquellos que solo, muy importante, solo son divisibles al dividirse entre otro número. Bueno, ahí se me fue un poco la reacción. Otro número entre ellos mismos y el uno. Por ejemplo, el 7. Entonces acá voy a empezar a rayar. Tenemos el 7. El 7 al dividirlo, yo no puedo dividirlo por 3 porque pues me queda sobrando. 3 en 7 pues estaría dos veces. 2 por 3, 6, a 7 pues me sobra uno. Tiene que darme siempre como resultado cero. Y así pues yo puedo hacer con varios números, pero entonces el 7 es como es un número primo. La única forma de dividirlo sería por uno. Entonces, 1 en 7, ¿cuántas veces está? Entonces, una vez. Está, sí, está una vez. Entonces, 1 por 7 es 7, a 7 pues cero. O por sí mismo. 7, a ver, está. 7 dividido en 7. 7 en 7, ¿cuántas veces está? Entonces solamente una. 7 por una 7, a 7 pues nos da cero. Entonces son números que generalmente, o todos mejor dicho, en la división nos debe dar cero. No nos debe quedar sobrando uno, ni 2, ni 3. Siempre nos debe dar como resultado cero. Por eso dice, son divisibles por ellos mismos y el uno. ¿Listo? No hay, no hay otra forma de poder hacer la división, sino más que ellos mismos o por uno. Entonces, es un número primo porque solo es divisible por 7 y por uno. Entonces, el 7 solamente se puede dividir por el mismo, que sería 7, y por uno. No hay otra división para poder sacar como resultado cero. Eh, Ahora, hay que hacer una distinción importante y es que también existen números primos y compuestos. Los compuestos van a ser aquellos que sí se pueden dividir por varios números. Por ejemplo, el 15. El 15 entonces yo lo puedo dividir por 3, lo puedo dividir por 5, lo puedo dividir por uno también, lo puedo dividir hasta por el mismo 15. Y pues el resultado de esas divisiones siempre me va a dar cero. Eso sería un número compuesto, que es divisible por varios números. ¿Listo? A diferencia del primo, que el número primo sí sería solo divisible por el mismo o por uno. No encontraríamos otra manera de dividir ese número. Claro, hasta ahí, lo que es número compuesto y número primo. Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, yo repito para redondear la información. Un número primo es aquel que se puede dividir por sí mismo o por uno. No se puede dividir por otro número. El número compuesto sí se puede dividir por varios números.
y pues nos va a dar el mismo resultado en la división, que pues en este caso es 0. Nos tiene que dar como residuo en la división. Acuérdense que residuo es lo que voy acá desarrollando en la división. Entonces, debe darme como resultado 0. Entonces, ahí está la definición de compuestos y primos. Ahora, nuevamente, los números compuestos son aquellos que son divisibles por ellos mismos, ¿sí es? Por la unidad y también por otros números. O sea, lo mismo que le estoy diciendo, el compuesto lo podemos dividir por varios números. Es divisible por varios números, no solamente por uno o por sí mismo, como pasa con los primos. Ahora, el 14 es un número compuesto. Bueno, acá tenemos un ejemplo. El 14 es un número compuesto y no es primo. Es divisible por 1, por 2, por 7, por 14. Entonces, es compuesto porque, miren, acá está la división. 14 dividido en 1, pues 14. 14 dividido en 2, pues 7 veces está el 2 en 14. Entonces, 2 por 7, 14, a 14, pues 0. Divisible por 2 también. Por 7 digo. 7 en 14, pues está 2 veces. 7 por 2, 14, a 14, pues nos da 0. Y lo mismo, por sí mismo, 14 en 14, pues está una vez. 14 por 14, pues nos da 14, a 14, 0. Entonces, los compuestos tienen varias formas de ser divididos. Y los primos solamente dos, por sí mismos o por uno, no más. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. la idea, muchachos, es que tengan Sí, señor. esto de los números primos, porque ya ahorita vamos a ver un video en donde nos explica cómo sacar esos números primos, ¿listo? Para que los tengan presentes. Generalmente los que vamos a usar son como los 4 o 6 primeros que son. Pero entonces es importante saber cómo sacar más números primos, ya que los números en sí son infinitos. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Les recomiendo, por favor, que mantengamos micrófonos apagados. Los voy a silenciar a todos. Las preguntitas, acuérdense de que las vamos a dejar hasta el final. ¿Listo? Hasta el final dejamos las preguntitas. Entonces, por favor, necesito mucha atención por parte de ustedes. Y aquí va el video. Chicas, en la clase de hoy vamos a ver qué son los números primos y cómo calcular los números primos del 1 al 50. Aquí tenemos una tabla, es decir, tenemos que saber que los números primos, ¿qué son? Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir por 1 y por sí mismo, es decir, que solo son divisibles por 1 y por sí mismo. Pues, ¿cómo los podemos calcular? Es muy fácil. Pues tenemos aquí la tabla del 1 al 50. ¿Y cómo los podemos calcular? Pues empezamos por el 2, que es el primer número primo. Es decir, sabemos que el 2 solo se puede dividir por sí mismo, por el 2 y por 1, para que sea divisible, es decir, que nos dé un número entero. Bien, entonces, ¿cómo podemos ir descartando? Pues si ya sabemos que el 2 es un número primo, podemos descartar todos sus múltiplos. Listo. ¿Cómo sabemos al principio que el 2 es un número primo? Porque si hacemos la división, eh, la única manera de hacer la división es que cuántas veces estaría 2 para dividir 2, que entonces, ¿cómo lo podemos dividir? Solamente sería por sí mismo. 2 dividido en 2, pues está 1. 2 por 1, 2 a 2 nos da 0. No hay otro número antecesor a 2 que nos pueda posibilitar esa división, porque pues 2 no lo puedo dividir por 3, ni lo puedo dividir por 6, ni por 7, porque me va a dar residuo, no me va a dar 0. Entonces, el número primo es aquel que siempre esa división que ustedes hagan debe darle 0. ¿Listo? Continuamos. En primer lugar, quitamos el 4. ¿Por qué? Porque el 4 ya sabemos que se puede dividir entre 2. Pues también quitamos el 6, quitamos el 8, quitamos el 10, quitamos el 12, quitamos el 14. Listo. ¿Ahí qué está haciendo? Ahí lo que nos está mostrando es descartando los múltiplos del 2. Acuérdense que los múltiplos es el número de veces que se repite el mismo número. Entonces, si se dan cuenta, el 2 es 4, porque 4 son 2 veces 2.
6 son 3 veces 2, 8 son 4 veces 2 y así sucesivamente va descartando los múltiplos. Aquellos números que al multiplicarse por sí mismos nos da un número parecido. Por ejemplo, 2 por 2, 4, por 2, 6, por 2, 8, por 2, 10, así sucesivamente. Esos son los múltiplos, acuérdense de los múltiplos. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Bien, perfecto. Ya nos hemos quitado muchos. Pues vamos al siguiente. El 3 sabemos que sí que es un número primo. Bien, porque también se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Bien, es divisible. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo mismo, quitamos los múltiplos de 3. Es decir, el 6 ya está descartado, pero quitamos el 9, el 12 sería el siguiente, quitamos el 15, porque 15 entre 3 es 5, ¿vale? Por ejemplo, decimos, quitamos el ¿qué? El 18 está descartado, el 21, ¿vale? ¿Por qué? 21 entre 3, ¿cuánto es? 7. Quitamos, ¿qué más? Quitamos por aquí, el 30 está descartado, quitamos el 27, quitamos el 33, quitamos, ¿qué más? El 36, quitamos el 39, quitamos el 42 que ya está, quitamos el 45, ¿bien? ¿Y qué más quitamos? Nada más, el 45 y el 48, perfecto. Pues vamos con el siguiente. ¿El siguiente qué es? El 5, bien. Y decimos, el 5 es primo, igualmente, porque el 4 ya lo habíamos descartado, porque el 5 es lo mismo, entre 1 y entre 5. Bien, y nos da un número entero. Pues entonces quitamos los múltiplos de 5, que sería el 10, el 15, el 20, el 25, que no lo habíamos quitado, el 30, el 35, el 40, el 45, que ya lo habíamos quitado, y el 50. Muy bien, pues vamos con el siguiente. ¿El siguiente cuál sería? El siguiente sería el 7. Perfecto. ¿Y por qué? Porque el 6 ya lo quitamos. Listo. Entonces ahí ya va comenzando a descartar los múltiplos de cada número y dejando solamente los que se pueden dividir por 1 y por sí mismo. Entonces, lo que es el 2, el 3, el 5, el 7. Ojo a estos, los primeros son los que más vamos a utilizar ahorita ya en el siguiente tema que vamos a ver la próxima clase, porque ya vamos a ver la descomposición por factores primos. Entonces, muy importante empezar a memorizarnos estos primeros números, 2, 3, 5, 7, porque esos son los primeros números que empiezan a ser de la tabla de los primos, ¿listo? Entonces, importantísimo aprenderse estos números, los primeritos. Tampoco les voy a pedir que se aprendan del 2 al 100, los números primos, etcétera, etcétera, sino que más que todas las operaciones con números primos inician con estos, 2, 3, 5, 7 y así pues sucesivamente. Vuelvo y repito, esos números, él lo que hizo ahí fue descartar los múltiplos de cada número, los múltiplos del 2, del 3, del 5, del 7 ahorita, y los que van quedando son aquellos números que no son divisibles por 2 o 3 números, sino solamente por uno, ya sea por sí mismo o por uno, que se llaman los números primos. Esos son números primos. Continuamos. Y el 7 entre 1 y entre 7, y no lo podemos dividir entre ningún otro más, ¿vale? Perfecto, entonces ¿qué pasa? Que quitamos los múltiplos, que sería el 14, que sería el 21, que ya lo habíamos quitado, que sería el 28, que ya lo habíamos quitado, el 35, que también lo habíamos quitado, bien, el 42, que también lo habíamos quitado, y el 49, que no lo habíamos quitado. Perfecto, pues el 49 también se nos va afuera. Y decimos, ¿y cuándo vamos a parar? Bueno, es muy fácil, vamos a parar, vamos a ver, el 11, por ejemplo, es el siguiente, porque los demás descarté. ¿Y los múltiplos de 11 cuál sería? El 22, bien, 11 y 11, 22, el 33, bien, y el 44, muy bien, que ya los he tachado todos, entonces ya puedo parar. ¿Por qué? Porque ya los que iba a tachar ya estaban tachados previamente. Entonces, ¿qué pasa? Que con los que me quedan son números primos. Es decir, el 13 es número primo, el 17 es número primo, el 19 es número primo, el 23 es número primo, el 29 es número primo, el 31 es número primo, el 37, el 41, 43,
47 y hasta aquí. Listo. Si se dan cuenta, se repiten varios, pero por decirlo así como en cuanto a la cantidad, digamos, acá tenemos los del 3, 13, 23, 43. Aquí tenemos el del 7, 17, 37, 47. Eh, ¿Qué otro hay parecido ahí? Bueno, no hay más. Y los otros sería ya números pues igual ya primos, pero pues no tienen esa cualidad de que se parecen algunos. Llevan el 3, llegan el 3, llegan el 3. Aquí lleva el 7, el 7, el 7. Pero entonces, redondeando acá lo que nos acaba de explicar el expositor. Esos números que no son múltiplos de alguno, entonces son números que se consideran primos, porque los podemos dividir solamente entre 1 y entre 3, entre 1 y entre sí mismo, perdón. Lo que ustedes lo pueden hacer en sus casas, digamos, dividir 19, dividir 17, dividir 13, tratar de dividirlos a ver si el resultado les da 0. Si no les da 0, es porque el número es primo. ¿Listo? Si les da 0, entonces el número es primo porque solamente la única división que podemos hacer con estos números es la siguiente. La cantidad por sí mismo o por 1. No hay otra división que podamos hacer con esos números. ¿Listo? Esa es la distinción del número primo. Que solamente lo podemos dividir por sí mismo, acá está, o por 1. No hay más. Entonces, espero que pues lo tengan presente hasta ahí. Vamos a terminar el video. Y ya tengo marcados, vamos a ver que no me he dejado ninguno, tengo marcados cuáles son los números primos. Y así podemos seguir. Hasta la siguiente clase. Bien. Entonces, muchachos, ¿hay preguntas y inquietudes hasta ahí? Profe, o sea que los números que son... No, señor. No, Jordan, señor. estás preguntando. El resto apague el micrófono y solamente Jordan habla, por favor. Yo no tengo ninguna pregunta. O sea que el 3, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, 41, 43, 47 son números divisibles. Pero solamente por sí mismos o por 1. La división no la puedes hacer ni por 2, ni por 4, ni por 6, porque siempre te va a dar un residuo en la división. Siempre te va a quedar sobrando algo. Y ya te tocaría usar decimales, números decimales, y pues eso ya es otro tema. La idea de los números primos es que siempre me debe dar un número entero. O sea, si yo divido 2, entonces tiene que darme de residuo en la división 0. No tiene que quedarme ni 1, ni tengo que bajar otro cedito, ni nada. Tengo que la división quede cerrada. O sea, tiene que darme 0 y solamente darme un número de resultado. Sí, Vuelvo y les señor. explico el ejemplo básico. Entonces, 2 únicamente lo podemos dividir por sí mismo. 2 en 2, ¿cuántas veces está? Entonces está una vez. 2 por 1, 2. ¿A 2 cuánto nos queda? 0. Siempre, en todo número primo, tiene que darte este residuo, 0. No tiene que quedarte 1, ni tiene que quedarte 2, ni aquí no tiene que darte 1,3, 1, no, tiene que darte un número cerrado. Que en el caso de los primos solamente sería el mismo número o 1. No hay otra diferencia. Y así lo decimos con todos los números. La ventaja es que en el video nos mostró los primeros 50, pero son poquitos. Son como, de los 50 salieron como por ahí 12 o 14, mucho. Y solo vamos a usar los primeros, o sea, el 2, que es primo, el 3, que es primo, el 5, que es primo, el 7, que es primo, el 11, que es primo. Esos son más que todos los que vamos a usar de aquí en adelante. Por eso les sugiero que se los vayan memorizando, estos números. Ya con estos números aprendidos es más fácil hacer operaciones, digamos la descomposición en factores primos. Entonces, que es, digamos, 680. Bueno, que se me fue 680, entonces solamente debo usar números primos. Así, 2, así.
Eso ya es otro tema de la próxima clase, pero importantísimo que les quede claro lo que es el número primo y cuáles son los números primos, los principales, que son esos primeros que vieron. ¿Hay preguntas y inquietudes hasta ahí? No, señor. No, señor. No, señor. Alison, ¿hay preguntas? No, señor. ¿Segurísima, No, señor, segurísima? profe. Alguien dijo por allá, sí, profe. ¿Quién dijo que sí? Yo ¿José tiene pregunta? creo. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas seguros? Seguros, profe. Listo. Estamos muy seguros todos. No, profe, no. Como este tema es complementario al que vamos a ver en la siguiente clase yo ya dejo la actividad, ¿listo? Entonces acuérdense que el día viernes ya dejaría la actividad para, pues, dependiendo del largo de la actividad, miramos si se entrega el lunes o se entrega el próximo No viernes. tengo. Entonces, por ahora, repasar nuevamente estos temas. Bueno. Yo